Humberto Eco, obra abierta. Apertura, información, comunicación. La poética contemporánea, al proponer estructuras artísticas que exigen un particular compromiso autónomo del usuario, a menudo una reconstrucción siempre variable del material propuesto, refleja una tendencia general de nuestra cultura hacia procesos que, en vez de una secuencia unívoca y necesaria de acontecimientos, se establece como un campo de probabilidad, una ambigüedad de situación capaz de estimular actitudes de acción o de interpretación siempre distintas. Esta singular situación estética y la dificultad de definir exactamente la apertura a que aspira la poética anual en sus diversas expresiones nos induce aquí a examinar un sector de las metodologías científicas, el de la teoría de la información, en el cual creemos posible encontrar indicaciones interesantes para los fines de nuestra búsqueda, indicaciones en dos sentidos. Por una parte, consideramos por cierto tipo de poética refleja a un modo la misma situación cultural en la que se originaron las investigaciones sobre la información. Por otra parte, consideramos que determinados instrumentos que nos ofrecen estas investigaciones pueden emplearse en el campo estético, hechas las debidas transposiciones, lo que otros, como se verá, ya han hecho, pero prevemos la fácil objeción de que entre las investigaciones de la ciencia y los procesos artísticos no pueden existir vínculos efectivos y que cualquier paralelo que se establezca es absolutamente gratuito. Para evitar, pues, transposiciones inmediatas y superficiales, no será inútil examinar en primer lugar los principios generales de la teoría de la información, sin tratar de referirnos a la estética y solo a continuación ver si existen y cuáles son las conexiones y a qué precio los instrumentos de un campo pueden emplearse en el otro. La teoría de la información. La teoría de la información tiende a computar la cantidad de información contenida en determinado mensaje. Si, por ejemplo, el boletín meteorológico del 4 de agosto me comunica: mañana no nevará, la información que recibo es muy escasa, porque se trata de un dato que ni lo que yo ni mis capacidades de predicción de los acontecimientos de mañana aumentan al serme comunicado. Pero si el 4 de agosto el boletín meteorológico me comunica mañana 5 de agosto nevará, entonces yo recibo una notable cantidad de información, dada la improbabilidad del hecho de que se me anuncie. La cantidad de información de un mensaje dado está delimitada por una serie de ideas que yo puedo tener acerca de la habilidad de una fuente. Si a un agente inmobiliario que me vende una casa le pregunto si es muy húmeda y él me contesta no, obtengo una escasa información y quedo igualmente inseguro sobre la naturaleza real del hecho. Pero si el mismo agente me responde sí, contra cualquier expectativa mía y contra su propio interés, entonces recibo una buena cantidad de información y paso a saber verdaderamente algo más sobre el asunto que me interesa. La información es una cantidad sumada, es algo que se añade a lo que ya sé y se me presenta como una adquisición original. Sin embargo, en los ejemplos anteriormente expuestos hablaba de una información muy amplia y compleja, en la que la cota de novedad dependía del sistema de expectativas del destinatario. En realidad, la información debe estar definida preliminarmente en el ámbito de situaciones bastante simples en el que la cantidad de información pueda ser medida con sistema matemático y expresada en cifras, sin hacer referencia a los acontecimientos de un posible receptor. Tal es la función de la teoría de la información. Sus cálculos se adaptan a mensajes de todo género, símbolos numéricos a simbólicos lingüísticos a consecuencia de sonidos. Para calcular la cantidad de información es necesario tener en cuenta que el máximo de probabilidad que ocurre un acontecimiento es 1, el mínimo es 2. La probabilidad matemática de un acontecimiento oscila pues de un 0. Una moneda lanzada al aire tiene igual probabilidad de caer mostrando la cara que la cruz. La probabilidad de que salga cara pues es del 1 de un medio. La probabilidad de un lado a que salga, digamos 3, es en cambio de un sexto.
La probabilidad de que los acontecimientos independientes tengan lugar al mismo tiempo, dada por el producto de las probabilidades individuales, por consiguiente la probabilidad, por ejemplo, de que dos dados den uno de ellos y el 6 al otro es el 1, son 1 sobre 36. La relación que hay entre una serie de acontecimientos pueden verificarse y la serie de las probabilidades relacionadas con estos acontecimientos se establece como relación entre una progresión aritmética y una progresión geográfica, relación que se expresa precisamente por un logaritmo, puesto que la segunda serie constituiría en el logaritmo de la primera. La expresión más llana de una cantidad de información se obtiene dando información igual a probabilidad que tiene el receptor logaritmo después de recibir el mensaje, probabilidad que tiene el receptor antes de recibir el mensaje. En el caso de la moneda, si se me anuncia que la moneda dará cara, la expresión será logaritmo 1 sobre un cuarto igual 2, y por consiguiente la expresión dado que a mensaje recibido la probabilidad será siempre 1, puesto que la falta del ruido del fondo del que hablaremos se puede escribir así: información igual menos logaritmo probabilidad para el receptor antes de recibir el mensaje. En el caso de la moneda, menos un logaritmo, un cuarto, un logaritmo igual 2. La teoría de la información procediendo por elecciones binarias usa logaritmos de base 2 y llama a la unidad de información bits o binit, contrayendo a los dos palabras binarias Dirichlet, señal binaria. El uso del logaritmo de base 2 tiene esta ventaja, puesto que log sobre 2 igual a 1, un bit de información nos dice cuál de las dos probabilidades de los acontecimientos se ha producido. Otro ejemplo, teniendo un tablero de 64 casillas en una de las cuales se va a poner un peón, si un informador me anuncia que el peón se encuentra en el cuadro 48, la información que recibo puede medirse en la forma siguiente, puesto que inicialmente mis probabilidades de adivinar la casilla eran 1 sobre 64, planteo la expresión logaritmo 2, 1 sobre 64 igual logaritmo 2 igual 64 igual 6. He recibido pues una información computable en bits 6. Por consiguiente podemos decir que la cantidad de información transmitida por un mensaje es el logaritmo binario del número de alteraciones susceptibles de definir el mensaje sin ambigüedad. Para medir la disminución o el aumento de la cantidad de información, los teóricos del problema recurren a un concepto tomado de la termodinámica y que ha pasado ya oficialmente a formar parte del bagaje terminológico de la teoría de la información. Se trata del concepto de entropía, suficientemente conocido para todos que haya oído hablar de él. Es por tanto bastante difuso para cada uno que lo entienda a su modo, usando con mucha desenvoltura, por lo que convendrá examinarlo un momento a fin de despojarlo de los ecos en los que se ha vuelto su procedencia en la termodinámica, no siempre de manera legítima. De acuerdo con el segundo principio de la termodinámica enunciado por Clausius, mientras que una cantidad de trabajo dada para transformarse en calor, como dice el primer principio, siempre que el calor se transforma en trabajo, nos encontramos frente a unos límites por los cuales el proceso no se lleva a cabo de un modo completo y total, como en el caso del primer principio. Para obtener el cambio de la cantidad de calor en trabajo, una máquina debe tener intercambios de calor entre dos cuerpos a temperatura distinta, la fuente de calor y la refrigerante. La máquina absorbe una cantidad de calor de la fuente, pero no la transforma toda en trabajo, porque cede una parte de ella al refrigerante. El calor se transforma por lo tanto en trabajo Q1 más el calor Q menos Q1 que se cede al refrigerante. Dado por consiguiente
Una transformación de trabajo en calor. Primer principio. Cuando transformo de nuevo este calor en trabajo, no obtengo ya la cantidad de trabajo de la cual había partido. Ha habido una degradación, o como se suele decir, un consumo de energía que no será ya recuperado. La energía se consume. Algunos procesos naturales no son pues enteramente reversibles. Estos procesos tienen una dirección única. Con cada uno de ellos, el mundo da un paso adelante, cuyas huellas no pueden borrarse de ningún modo. Si se quiere encontrar una medida general de la irreversibilidad, es preciso pensar que la naturaleza demuestra, por así decirlo, una especie de preferencia por ciertos estados más que por otros, es decir, aquellos hacia los cuales evolucionan los procesos irreversibles, y será necesario encontrar una magnitud física que mida cuantitativamente la preferencia de la naturaleza por cierto estado. Esta magnitud tendría la propiedad de crear en todos los procesos irreversibles, es la entropía. El segundo principio de la termodinámica, con afirmación del consumo de la energía, se ha convertido por consiguiente en el principio de la entropía, hasta tal punto que comúnmente se ha asociado la idea de entropía a la idea de un consumo y aquel corolario por el cual contemplo la marcha de todo proceso natural en dirección a un consumo creciente y una progresiva degradación de energía, se preconiza la muerte térmica del universo. Pero es preciso subrayar de una vez por todas que la entropía, si bien en termodinámica se usa para definir un consumo y si por lo tanto aquí se carga inevitablemente de una tonalidad pesimista, siempre que estemos autorizados a colorear emotivamente las reflexiones científicas, en realidad es una medida estadística y por lo tanto un instrumento matemático neutro. En otras palabras, la entropía es la medida de un estado de mayor equiprobabilidad al que tienden los procesos naturales. En ese sentido, se dice que la naturaleza tiene preferencia. La naturaleza prefiere un estado más uniforme a un estado menos uniforme y el calor pasa de un cuerpo de temperatura más alta a un cuerpo de temperatura más baja, porque el estado de igualdad distribución de la temperatura es más probable que un estado de distribución de igualdad. En otras palabras, la velocidad recíproca de las moléculas tiende a un estado de uniformidad más que al estado de diferenciación en el cual, moviéndose algunas más rápidamente que otras, se verifican variaciones térmicas. La investigación de Boltzmann sobre la teoría de la cinética de los gases han aclarado cómo de preferencia la naturaleza tiende a un desorden elemental del que a medida la entropía. Sin embargo, es necesario insistir sobre el carácter puramente estadístico del concepto de entropía, así como puramente estadístico es, a fin de cuentas, al mismo tiempo de irreversibilidad. Como ya Boltzmann había demostrado, el proceso de reversión de un sistema cerrado no es imposible, es sólo improbable. La coalición de las moléculas de gas está regida por leyes estadísticas que conducen a una igualdad medida de las diferencias de velocidad. Cuando una molécula más veloz choca con una molécula más lenta, puede también suceder que las moléculas más lentas transfieran parte de su velocidad a la más veloz, pero estadísticamente es más probable lo contrario, es decir, que la molécula veloz disminuya su carrera y uniformice su velocidad a la de una más lenta, realizando un estado de mayor uniformidad y por consiguiente un aumento de desorden elemental. La ley del aumento de la entropía está garantizada pues por la ley de los grandes números familiares a todo tipo de estadística, pero no pertenece al tipo de las leyes físicas estrictas, las cuales, como las leyes de la mecánica, no permiten excepciones. ¿Cómo se puede pasar de la teoría del consumo de la energía a la utilización del concepto de entropía para la teoría de la información? Nos lo aclara un razonamiento muy simple que nos propone Hans Reichenbach. La tendencia general al aumento de entropía propia de los procesos físicos no impide que pueda realizarse como experimentos día a día
unos procesos físicos en los que se verifica hechos de organización, es decir, una organización de acontecimientos según cierta improbabilidad. Todos los procesos orgánicos son de este tipo y por consiguiente según una entropía decreciente, dado una curva universal de la entropía. Estos momentos de disminución son los que Reichenbach lleva branch system, como los de las desviaciones de las ramificaciones de las curvas en los cuales la interacción de algunos acontecimientos lleva a una organización de elementos. Pongamos un ejemplo, una tendencia general al desorden y por lo tanto a la uniformidad de disposición que los inventos generan en los millares de granos de arena que constituyen una playa. El paso imprevisto de una criatura humana que imprime a su pie sobre la superficie de la arena representa un complejo interactivo de acontecimientos que lleva a la configuración estadística improbable de la huella de un pie. Esta configuración, que es una forma, un hecho de organización, tenderá evidentemente a desaparecer bajo la acción de los vientos. En otras palabras, ella representa una ramificación de la curva general de la entropía, en el ámbito de la cual la entropía misma disminuía, dejando el puesto a un orden improbable. Este sistema lateral tenderá, sin embargo, a reabsorberse en la curva universal de la entropía creciente. En el ámbito del sistema, no obstante, se han verificado precisamente por la disminución del desorden elemental y de la realización de un orden, unas relaciones de causa y efecto. La causa era el complejo de los hechos que intervinieron en la interacción con los planos de arena, leyes de humana. El efecto de la organización consecuente, leyes huella. La existencia de relaciones de huella y efecto en los sistemas organizados según una entropía descendente establece la existencia del recuerdo físicamente hablado. Un recuerdo es un registro, una organización cuyo orden queda intacto, un orden congelado por así decirlo. Ellos nos ayudan a establecer las cadenas causales, a reconstruir un hecho. Sin embargo, puesto que la segunda ley de la termodinámica conduce a reconocer y fundar la existencia de recuerdos del pasado, y puesto que el recuerdo no es otra cosa que un almacenamiento de información, vemos nacer de ello una estrecha relación entre entropía e información. Por esto no nos asombramos así. En los teóricos de la información encontramos ampliamente empleado el término entropía. Esto nos ayuda, por el contrario, a entender que medir la cantidad de información significa medir un orden o un desorden según el cual un mensaje dado está organizado. El concepto de información de Weyler. Para Robert Wiener, que se vale ampliamente de la teoría de la información en sus investigaciones de cibernética, para entender la posibilidad de control y comunicación en los seres humanos y en las máquinas, el contenido informático de un mensaje viene dado por su grado de organización. La información es la medida de un orden y en consecuencia la medida del desorden, es decir, la entropía será lo opuesto a la información, o sea que la información de un mensaje viene dada por su capacidad de organizarse, seguir un orden particular, escapando por tanto a través de una organización improbable, a esta equiprobabilidad, a esa uniformidad, a ese orden elemental al que los acontecimientos naturales tenderán preferentemente. Pongamos un ejemplo, si yo lanzo inopinadamente al aire una cantidad de cubos sobre cual la superficie se han trazado letras del alfabeto, con toda la probabilidad caerán dándome una secuencia carente en absoluto de significado. Por ejemplo, A, AS, Q, M, F, etc. Esta secuencia no me dice nada en particular, me diría algo si estuviera organizada de acuerdo con las reglas ortográficas de determinada lengua, sujeta a ciertos criterios ortográficos y gramaticales. Si se basase en suma en un sistema previsto y organizado de combinaciones posibles,
Es decir, en un código, una lengua es un hecho humano, es un típico branch system en el cual han intervenido numerosos hechos que actúan para producir un estado de orden, unas relaciones precisas en cuanto a organización que escapa a la improbabilidad del desorden. La lengua representa un hecho improbable con un respecto a la curva general de la entropía. Sin embargo, esta organización naturalmente improbable funda ahora en el interior del sistema una cadena propia de probabilidades. Las probabilidades que rigen precisamente la organización de un lenguaje en virtud de la cual, por ejemplo, si en la mitad de una palabra italiana que desconozco encuentro dos consonantes seguidas, puedo predecir con un porcentaje de probabilidad casi absoluto que la letra consiguiente será una vocal. Un ejemplo típico de la lengua de branch system del código nos lo da en música el sistema tonal. Es extremadamente improbable respecto de los hechos acústicos naturales, que se disminuyen bajo forma de sonidos blancos, pero en el interior del sistema organizado que constituye establece criterios de probabilidad por los que puedo predecir con cierta seguridad, por lo menos a grandes rasgos, la curva melódica de una secuencia de notas, previando por ejemplo, la llegada de la tónica en cierto punto de la sucesión. La teoría de la información. Al estudiar la transmisión de los mensajes, los entiende precisamente como sistemas organizados regidos por leyes de probabilidad convenidas, en los cuales puede introducirse bajo la forma de perturbación que proviene del exterior o de atenuación del mensaje mismo, elementos todos comprendidos bajo la categoría de ruido. Una parte sí de desorden y por consiguiente de consumo de la comunicación, de aumento de la entropía. Si el significado de la organización del mensaje, de acuerdo con ciertas reglas de probabilidad, reglas no la equiprobabilidad estadística que se mide positivamente por la entropía. Entonces el desorden es el peligro que está al acecho para destruir el mensaje mismo y la entropía es su medida. La entropía será así la medida negativa del significado de un mensaje. Para salvaguardar el mensaje de este consumo, para hacerlo tal que por mucho ruido que se insinúe, para perturbar la recepción, su significado, su orden, se mantenga inalterado en las líneas esenciales, deberá pues así decirlo circundar el mensaje de reiteraciones de orden convencional, de una superabundancia de probabilidades bien determinadas. Esta superabundancia de tales probabilidades es la redundancia. Pongamos por ejemplo que hay que transmitir el mensaje, te oigo. Supongamos que se grite esta frase desde una cumbre a otra, de una cumbre a otra de dos montañas, o se transmita por una telegrafista inexperto en pulsar líneas y por un transmisor, o dicho por teléfono, una línea llena de interrupciones suscrita en una hoja de papel que habrá que abandonar en el mar dentro de la clásica botella, sometida en las infiltraciones del agua. Todos estos obstáculos y accidentes son desde el punto de vista de la información ruido. Para estar seguros de que el mensaje será recibido de manera correcta, de que un error del telegrafista no lo convertirá en te odio, o los silbidos del viento no los harán incomprensibles. Yo puedo escribir te oigo, es decir, te siento, para decirlo llanamente, por mal que vayan las cosas. Quien reciba el mensaje tendrá probabilidad, con base en los pocos e incompletos elementos recibidos, de reconstruirlo de la forma es posible. En términos más rigurosos, en un sistema lingüístico, dan las redundancias todo el conjunto de reglas sintácticas, ortografía y gramáticas que van a construir los puntos de paso obligados de una lengua. En este sentido, como siempre, de probabilidades prefijadas, al cual referirse en la lengua es un código de comunicación. El uso de los pronombres, de las particularidades, de las reflexiones en determinadas lenguas constituyen los elementos destinados a complicar la organización de los mensajes y adaptarlos más a ciertas probabilidades que a otras. En el caso extremo puede decirse que las mismas vocales
intervienen en las palabras como elementos de redundancia casi para hacer probable y comprensible la colocación de las consonantes que determina la palabra en cuestión. Un conjunto de consonantes como CBLL pueden sugerirme más la palabra caballo que las de las vocales AO, pero estas últimas se insertan entre las consonantes para darme la palabra completa y comprensible, casi como un aditamento de la comprensibilidad. Cuando los teóricos de la información establecen que la redundancia de la lengua inglesa es de 50%, quieren decir que cuando se habla inglés, el 50% de lo que se dice se debe a lo que se quiere comunicar. El otro 50% está determinado por la estructura de la lengua e interviene como aditamentos aclaratorios. Un telegrama es un estilo precisamente telegráfico, en el fondo un mensaje en el cual se ha eliminado una pequeña parte de redundancia, pronombres, artículos, adverbios, lo suficiente para que sin embargo no se pierda el sentido. Por otra parte, en un telegrama la redundancia perdida se compensa con la introducción de formas de expresión convencionales, de expresiones estereotipadas que permiten por consiguiente una fácil comprensión y constituye una nueva forma de probabilidad y de orden. Hasta el punto de las leyes de la probabilidad gobiernan la recurrencia de los elementos de una lengua que, aplicando una investigación estadística del género a la estructura morfológica de las palabras, es posible predisponer un número X de letras, escogidas de acuerdo con criterios estadísticos de mayor recurrencia, de modo que se construya al azar consecuencias que regulen, que construyan al azar secuencias que, no obstante, tienen mucho en común con la lengua sobre lo que se lleva a cabo el experimento. Todo esto nos lleva, sin embargo, a la conclusión de que el orden regula la comprensibilidad de un mensaje fundamental, también su absoluta previabilidad. En otras palabras, su trivialidad. Cuanto más ordenado y comprensible es un mensaje, tanto más predecible resulta. Los mensajes de felicitaciones o los de pésame, que siguen criterios de probabilidad muy limitados, son de significado muy claro, pero nos dicen poquísimo que no supiéramos. Diferencia entre significado e información. Todo esto lleva a considerar insatisfactorio la común opinión acreditada por el tratamiento de Weyner, en virtud de la cual significado de un mensaje e información contenida en el mismo serían sinónimos. Relacionados son las nociones de orden y sistema de probabilidades y opuestos, ambos a las nociones de entropía y desorden. Con todo esto hemos observado ya que la información depende también de la fuente del que procede, es decir, es verdad que si un mensaje de felicitaciones navideñas nos llevara a la presidencia del Consejo del Ministerio de la URS, lo impredecible de las felicitaciones sería una fuente de aumento impensado de información. Pero esto confirma de nuevo precisamente el hecho de que, como se decía al comienzo, la información es cuanto añadidura está vinculada a toda la originalidad a la no probabilidad. Como conciliar esto con el hecho de que un mensaje es tanto más significativo cuanto más probable es predecible en cada paso de su estructura. Es claro que una frase, cada primavera brotan las flores, tiene un significado llano, absolutamente inequívoco y posee el máximo significado y comunicabilidad posible, pero no añade nada a lo que ya sabemos. En los términos en que antes hemos hablado de información no nos informa de gran cosa. Debemos, pues, concluir que información y significado son dos cosas distintas. Si leemos las palabras de Weyner no tenemos motivo para llegar a tales conclusiones. Para Weyner, información significa orden y su contrario se mide como entropía. Pero también es verdad que Weyner se sirve de la teoría de la información para estudiar las probabilidades
de comunicación de un cerebro electrónico y lo que le interesa es establecer los medios por los cuales una comunicación resulta comprensible. No señala, pues, ninguna diferencia entre información y significado, no obstante, en cierto punto hace una reafirmación extremadamente importante. Un fragmento de información para contribuir a la información general de la comunidad debe decir algo sustentablemente distinto del patrimonio de información ya que a disposición de la comunidad. Y este propósito cita el ejemplo de los grandes artistas cuyo mérito está en el haber planteado ciertas maneras de decir o de hacer de modo inusitado, y ve el consumo de sus obras como consecuencia del hecho de que el público se ha acostumbrado a considerar patrimonio general y por lo tanto trivial lo que en ellos aprecia en cambio por primera vez y a título de absoluta originalidad. Reflexionando sobre esto nos damos cuenta de que la comunicación cotidiana está llena de expresiones que se oponen a las costumbres gramaticales, son sintácticas y que precisamente por ello nos sacuden y nos comunican algo nuevo, aunque eludan a las reglas según las cuales se transmite habitualmente un significado. Así pues sucede que dada una lengua así como sistema de probabilidades, ciertos elementos particulares de desorden aumentan la información de un mensaje. Significado en el mensaje poético. En el arte es por excelencia se verifica este hecho. En las palabras poética se considera comúnmente como aquello que, poniendo en una relación absolutamente nueva sonido y concepto, sonidos y palabras entre sí, uniendo frases de manera no comunicativa al mismo tiempo que un significado dado por una emoción insituada, hasta el punto de que la emoción surge incluso cuando el significado no está inmediatamente claro. Pensemos que en un amante que quiera expresar el siguiente concepto y lo haga de acuerdo con todas las reglas de probabilidad que el discurso impone. Ciertas veces, cuando trato de recordar algunos acontecimientos que me sucedieron hace mucho tiempo, me parece casi ver de nuevo un río. El agua que por él corría era fría y limpia. El recuerdo de esta agua me impresiona de modo particular porque al borde de ella iba a sentarse la mujer de la que entonces estaba enamorado, y la cual aún no estoy. Tan enamorado estoy de esta mujer que por una información típica de los enamorados me siento impedido a considerar solo a ella entre todos los seres humanos de sexo femenino que existen en el mundo. Debo añadir, si se me permite la expresión, de que aquel río, por el hecho de permanecer asociado en mi memoria al recuerdo de la mujer que amo, y debo decir que esta mujer es muy hermosa, suscita en mi ánimo cierta dulzura. Ahora bien, yo en virtud de otro procedimiento común a los enamorados, transfiero esta dulzura al río del cual la experimento yo, pues atribuyo la dulzura al río como si fuera una cualidad suya. Esto es lo que quería decir, espero haberme explicado. Así sonarían las frases de nuestro enamorado si está preocupado por comunicar un significado indiscutible y comprender se atuviera a todas las leyes de la redundancia. Nosotros comprendemos lo que él dice, pero ¿acaso después de algún tiempo nos olvidamos de los hechos expuestos? Si el enamorado en cambio se llama Francisco Petrarca, saltándose todas las reglas comunes de construcción, usando audaces translaciones, eliminando pasajes lógicos, olvidando incluso advertir que nos habla de un hecho que remotamente rememora y dejándonos solo entender a través del uso de un pretérito, nos dirá Schiaren, Frechen o Dolchen Hash, Doshim Lebege Membre. Poseco lei sola aman por donna. Así, en más de 17 palabras, logra incluso decirnos que por una parte recuerda que por otra ama aún, y nos dice con cuánta intensidad ama con el movimiento mismo.
vivatísimo de este recuerdo que se expresa en un grito con la inmediatez de una visión presente. Nunca como en el caso tocamos con la mano la violencia y la dulzura de un amor, la cualidad sobrecogedora de un recuerdo. Al recibir esta comunicación hemos obtenido una cantidad de información enorme acerca del amor de Petrarca, esencia del amor en general. Ahora bien, entre las dos exposiciones por que señalamos no hay ninguna diferencia de significado. Así pues, en el segundo caso, solo la originalidad de organización, la imprevisibilidad respecto de un sistema de probabilidades, la desorganización introducida en él son el único elemento que determinaba un aumento de información. Preveníamos aquí una fácil objeción: no es sólo el aumento de improbabilidad lo que produce la fascinación del discurso poético. No es sólo el aumento de imprevisibilidad lo que produce la fascinación del discurso poético. En el caso debería ser mucho más poético los versos de Virgilio que dicen: Senza vera di peducci fritte e besci indi protetto sent'agresco, disputante no con ira del indigesco, o va a parlare brocoloris noghi. Aquí se quiere solo afirmar que cierto modo de usar el lenguaje, como no se ha habido habitualmente, ha determinado el resultado poético, y que solo el uso de las probabilidades vistas desde el punto de vista lingüístico no nos habría dado nada. Esto por lo menos suponiendo que la novedad no hubiera escrito más que las expresiones o el modo de revivir sentimientos habituales, o en las dichas y en el sentido de un boletín de radio que anuncia de acuerdo con cualquier regla de redundancia, el lanzamiento de una bomba atómica sobre Roma. Estaría cargado de información, pero este discurso nos lleva más allá de un examen de las estructuras de un sistema lingüístico y nos lleva fuera del discurso estático, signo de que en la realidad la estática debe interesarse más en las formas de decir que en lo que dice. Y además, mientras que los versos de Petrarca llevan información a cualquiera que esté en la posibilidad de percibir su significado, incluso al mismo Petrarca, el boletín sobre el lanzamiento atómico no dirá nada. En cambio, el piloto que efectúe el lanzamiento ni diría tampoco nada a quien lo escuchara por segunda vez. Estamos pues examinando la probabilidad de dar una información que no sea significado habitual a través de un empleo de las estructuras convencionales de un lenguaje que se oponga a las leyes de probabilidad que lo regulan desde el interior. En tal caso, en consecuencia, la información se asocia no al orden, sino al desorden, por lo menos a cierto tipo de no desorden habitual predecible. Se ha hecho que la medida positiva de tal información en cuanto distinta al significado es la entropía, pero si la entropía es el desorden al grado máximo y en el seno del mismo la coexistencia de todas las probabilidades y de ninguna, entonces la información dada por un mensaje organizado intencionalmente, mensaje poético común, aparece solo como una forma particularísima de desorden, un desorden que resulta tal como parte de un orden preexistente. ¿Puede hablarse todavía de entropía a este propósito? La transmisión de la información. Volvamos por un momento al ejemplo clásico de la teoría cinética de los gases, a la imagen de un recipiente lleno de moléculas de gas que se mueve a velocidades uniformes, estando regulado el movimiento de estas moléculas por leyes puramente estadísticas. La entropía del sistema es muy alta, y si bien podemos predecir el comportamiento total del sistema, nos resulta difícil predecir la posición subjetiva de una molécula dada. En otros términos, la molécula puede componerse de las formas más diversas. Estas, por así decirlo, cargada de todas las probabilidades. Nosotros sabemos que podrá cubrir una gran cantidad de posiciones, pero no sabemos cuáles. Para poder determinar mejor el comportamiento de las moléculas individuales, sería necesario diferenciar su velocidad, introducir en una palabra un orden en el sistema
y disminuir su entropía. De este modo habremos aumentado las probabilidades de que una molécula se comporte de un modo determinado, pero habremos limitado sus múltiples probabilidades iniciales sometiéndolas a un código. Así pues, si quiero saber algo sobre el comportamiento de una partícula aislada, entonces la información que busco se opone a la entropía. Pero si quiero conocer todos los comportamientos posibles de que será capaz toda partícula, entonces la información que busco será directamente proporcional a la entropía. Al poner orden en el sistema, disminuir la entropía sobre mucho en cierto sentido y mucho menos en otro. Lo mismo sucede con la transmisión de una información. Tratemos de aclarar este punto remitiéndonos a la fórmula con la que normalmente se expresa el valor de una información. 1 igual n log g, h. En la h representa el número de elementos entre los cuales se puede escoger y n el número de elecciones que se pueden hacer. En el caso de los dados h igual 6 y n igual 2, en el caso del ajedrez h igual 64 y n todos los posibles movimientos permitidos por las reglas de ajedrez. Ahora bien, en un sistema de alta entropía donde pueden realizarse todas las combinaciones, los valores de n y de los de h son altísimos y por lo tanto es altísimo el valor de la información que se podría transmitir sobre el comportamiento de una o más elementos del sistema, pero es muy difícil comunicar tantas selecciones binarias como nos sirve para aislar el elemento elegido y definir sus combinaciones con otros elementos. ¿Cómo se puede comunicar fácilmente la información? Reduciendo el número de los elementos en juego y las selecciones posibles, introduciendo un código, un sistema de reglas que contemple un número fijo de elementos dados, excluya ciertas combinaciones y permita solo otras. En este caso se podrá transmitir una información a través de un número razonable de elecciones binarias, pero los valores de n y de h disminuirá y así en consecuencia disminuirá el valor de la información recibida. Por consiguiente, cuanto mayor es la información, tanto más difícil es comunicarla de algún modo. Cuanto más claramente comunica un mensaje, tanto menos informa. Sheldon y Weinberg, en su clásico libro sobre la teoría de la información, la consideran precisamente como directamente proporcional a la entropía, que Sheldon, uno de los fundadores de la teoría, no pierda de vista este aspecto de la información. Es algo recogido por otros estudios. Todos ellos, no obstante, nos recuerdan que, entendida en este sentido estricto estadístico, la información que es medida de una posibilidad no tiene nada que ver con el contenido verdadero o falso de un mensaje, con su significado. Todo esto se aclara mejor siguiendo algunas afirmaciones que Werner Weiber hace en un ensayo destinado a una mayor divulgación de la matemática de la información. En esta nueva teoría, la palabra información refiere no tanto a cuánto se dice como a cuánto se podría decir, o como la información es la medida de nuestra libertad de elección en la selección de un mensaje. Debemos recordar que en la teoría matemática, la comunicación, nosotros no nos interesamos por el significado de los mensajes individuales, sino por la naturaleza estadística global de la fuente de información. El concepto de información desarrollado en esta teoría parece al principio extraño y no satisfactorio. No satisfactorio porque no tiene nada que ver con el significado extraño, porque se requiere solo a un mensaje individual, sino más bien al carácter estadístico de un conjunto de mensajes extraños también, porque en estos términos estadísticos las palabras información e incertidumbre están estrechamente ligadas entre sí. Con esto hemos llevado a la larga disertación sobre la teoría de la información. Al problema más nos interesa, y no obstante, debernos preocuparnos si es legítimo aplicar tales conceptos a guisa de instrumentos de investigación a las cuestiones de estética, sino por otra cosa, porque es resultado claro de que el sentido estético de información es mucho más amplio que el comunicativo. Estadísticamente tengo información, cuanto más acá de todo orden, cuanto
con la cuento con la copresencia de todas las probabilidades a nivel de fuente de información. En cambio, comúnmente tengo información cuando uno en el seno del desorden originado con fecciones constituye un orden como sistema de probabilidades, es decir, un código en el seno del sistema sin retornar al más acá antes que él, introduzco a través de la elaboración de un mensaje ambiguo con respecto a las reglas de códigos elementos de desorden que se sitúan en tensión dialéctica con respecto al orden en el fondo. El mensaje pone en gris al código. Hará pues Hará falta pues examinar cómo se presenta este desorden que tiene como fin la comunicación dentro de un discurso poético, teniendo presente que no puede identificarse ya que con la noción estadística de entropía, a no ser encenado transferido, el desorden que comunica el desorden con respecto a un orden predecible. Número 2. Discurso poético e información. Por ejemplo, el ejemplo de Petrarca se encontraba extraordinariamente dentro de este contexto. Por lo menos nos sugería la idea de que en el arte uno de los elementos de la singularidad del discurso poético viene dado precisamente por el hecho de que se rompe el orden de las probabilidades de la lengua, destinado a transmitir significados normales, precisamente para aumentar el número de significados posibles. Este tipo de información es típico de todo mensaje estético y coincidencia con la apertura fundamental de toda obra de arte, considerada en el capítulo anterior. Pasamos ahora a considerar ejemplos de un arte moderno, en el cual se pretende voluntariamente aumentar el significado comúnmente entendido. Siguiendo las leyes de la redundancia, si yo pronuncio él, la probabilidad de que la palabra siguiente sea un pronombre o un nombre es sumamente elevada, y si digo en él, la palabra siguiente sea un pronombre o un nombre es sumamente elevada. Y digo en el caso altísimo, la probabilidad de que las palabras siguientes sean de que y no elefante. Esto es lo que ocurre en la conversión común y está bien que sea así. Weber da ejemplos del mismo estilo, concluyendo diciendo que en cambio es muy baja la probabilidad de una frase como en Constantinopla pescando un desagradable clavel. Esto naturalmente siguiendo las leyes estadísticas que rigen el lenguaje común, pero es impresionante hasta qué punto una frase de este estilo se asemeja a un ejemplo de escritura automático surrealista. Leamos ahora a Solbas Ushbulnik. A una prova vasora e perenne, dissonante selve azzore et sani, et cilindro rumore. Sheketiulotlatoloto. Contrariamente al lector, si así lo llamáramos paso a paso, las veces que se salten a leyes de probabilidad típicas de nuestro lenguaje en estos pocos versos, y lo contraria igualmente si iniciara una larga discusión crítica para demostrarle que, leyendo esta poesía absolutamente carente de significado, en el sentido corriente del término, recibo una remolinada masa de información acerca de esta isla, incluso que cada vez que releo la poesía aprendo más sobre en torno a ella y su mensaje parece proliferar a cada mirada, abrirse a continuas perspectivas como precisamente deseaba el poeta al escribir sus versos y cómo trataba de provocar en el lector teniendo en cuenta todas las asociaciones que la cercanía de dos palabras desacostumbradas podía establecer. Y si nos repugna la terminología técnica de la teoría de la información, digamos también que ya acumulamos no es información sino significado poético, significado fantástico, sentido común de la palabra poético, distinguiéndolo del significado ordinario. Haremos en el fondo la misma cosa y si aquí seguimos hablando de información, para indicar la riqueza de sentidos estéticos de un mensaje se hará con el fin de señalar las analogías que nos interesan.
Recordemos aún, para evitar equívocos, que planteaba la ecuación información igual opuesto al significado. Esta ecuación no debe tener una función axiológica ni debe intervenir como parámetro de juicio. De lo contrario, como se decía en los versos de Bulsiento, serían más hermosos que las de Petrarca, y cualquier cadáver exquisito surrealista, cualquier clavel desagradable de Constantinopla sería más valioso que los versos de Ungaretti. El concepto de información ayuda a entender una tendencia en la que se mueve el discurso estético y en el cual intervienen además otros factores de organización, es decir, cualquier ruptura de la organización banal presupone un tipo de organización que es desorden respecto a la organización precedente, pero es orden respecto de parámetros asumidos en el interior del nuevo discurso. Sin embargo, no podemos ignorar que mientras se realiza el arte clásico oponiéndose al orden convencional dentro de los límites definidos, el arte contemporáneo manifiesta entre sus características esenciales la de proponer continuamente un orden altamente improbable respecto a aquel al que proviene. En otras palabras, mientras el arte clásico introducía movimientos originales en el interior de un sistema lingüístico del que sustentablemente respetaba las reglas básicas, el arte contemporáneo realiza su originalidad al proponer un nuevo sistema lingüístico que tiene en sí mismo las nuevas leyes, a veces obra por obra, en realidad más que instauración de un nuevo sistema, para hablarse de un continuo movimiento pendular entre la negativa frente al sistema lingüístico tradicional y la conservación del mismísimo, entre la negativa frente al sistema lingüístico y de introducirse a un sistema absolutamente nuevo. El discurso se disolvía en la incomunicación, la dialéctica entre la forma y probabilidad de significados múltiples que nos parecía ya esencial en las obras abiertas. Se plasma en realidad precisamente en este movimiento pendular. El poeta contemporáneo propone un sistema que no es ya aquel de la lengua en el que se expresa, pero no es tampoco el de una lengua inexistente. Introduce módulos de desorden organizados en el interior de un sistema para aumentar su probabilidad de información. Está muy claro que en los versos de Petrarca que hemos citado que hay una riqueza tal de significado como para no añorar ninguna poesía contemporánea. Siempre podemos encontrar algo fresco y nuevo a cada lectura, pero examinemos ahora otra lírica amorosa, una entre los más altos de todos los tiempos a nuestro parecer, Le Fox au Pichtrand de Éluard. Observemos cómo la situación emotiva es más o menos la misma. Flexan, sin embargo, independientemente de la validez estética absoluta de los dos fragmentos poéticos, el procedimiento de comunicación es radicalmente distinto. En Petrarca es la ruptura parcial de un orden de la lengua código para instaurar, sin embargo, un orden unilateral del mensaje en el cual, al mismo tiempo que una organización original de elementos fonéticos, ritmos, soluciones sintácticas que constituyen la individualidad estética del discurso, se transmitiese conjuntamente un significado semántico del tipo comprensible de una sola manera. En Éluard, en cambio, es la intención abierta de hacer la riqueza de los sentidos poéticos, más que precisamente de la ambigüedad del mensaje. La situación de sustentación, de tensión emotiva, nace precisamente por el hecho de que el poeta sugiere al mismo tiempo muchos gestos y muchas emociones, entre los cuales el lector puede escoger las que mejor le introducen en la coparticipación de momentos emotivos descritos, integrando las indicaciones con la contribución de las propias asociaciones mentales. Todo esto significa solamente que el poeta contemporáneo construye su mensaje poético con medios y sistemas distintos de los poetas medieval.
Los resultados no entran en la cuestión y un análisis de la obra de arte en términos de información no da razón de resultado estético, sino que se limita solo a reducir algunas de sus características y probabilidades de comunicación. Pero de la comparación emergente de dos poéticas distintas, la segunda tiende a polarizar múltiple de la obra y tiene todas las características de una criatura de su propio tiempo, de un tiempo en el cual ciertas disciplinas matemáticas se interesan por la riqueza de contenidos posibles en mensajes de estructuras ambiguos, abiertos en múltiples direcciones. Aplicaciones al discurso musical. Al querer pasar a transposiciones al plano musical, los ejemplos son intuitivos. Una forma de sonata clásica representa un sistema de probabilidades en el ámbito del cual es fácil predecir la sucesión y la superposición de los temas. El sistema tonal establece otras reglas de probabilidad basándonos en los cuales mi placer y mi intención de oyente se producen precisamente por la espera de determinadas resoluciones del desarrollo musical sobre la tónica. En el interior de un sistema está claro que el artista introduce continuas rupturas del esquema probabilístico y varía hasta el infinito, el esquema más elemental que está representado por la sucesión a escala de todos los sonidos de la gama, el sistema dodecafónico, que es en el fondo otro sistema de probabilidades, cuando en cambio es una composición serial contemporánea. El músico escoge una constelación de sonidos que se puede relacionar de... Bien, estoy